valiente que tú. Nuevamente cobijados por esta posta de la independencia que tenemos el gusto de compartir aquí en Telefe Tucumán. Y por supuesto estamos con el presidente de la Fundación del Bicentenario, Jorge Atilio Mendía. Jorge, el gusto de reencontrarnos. Un gusto para mí y bueno, con unas visitas muy interesantes para hablar de temas que nos apasionan, estimado Carlos, y un día más, un programa más. Seguro. El doctor Fernando Blanco Muiño, que nos está acompañando, el secretario general del Instituto Nacional Irigoyeneano. Felizmente salió. Doctor, el gusto de recibirte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias Jorge, gracias Carlos. Un gusto estar en Tucumán y poder conversar con ustedes. Bueno, si bien el tema del programa, la fundación y todo gira alrededor del Bicentenario, de la independencia, pero la independencia no puede ser un recuerdo del pasado, la honra a los próceres de aquella independencia, sino que pareciera que la tenemos que ir forjando, alimentando. ¿Cómo ves eso, Doc? Bueno, nosotros en el instituto tenemos algunos estudios sobre eso para demostrar que la independencia es un proceso, porque si no sería desde el punto de vista histórico, político, social, muy sencillo poner una fecha y de un día para el otro cambió un país. En el caso de la Argentina creemos que 1816 ha sido una fecha que habilita un proceso independentista. Tal es así que tardamos muchos años en después tener nuestra Constitución, con lo cual, ¿hasta dónde un país es independiente sin tener Constitución? Y cuando tuvimos Constitución lo tuvimos sin todo el territorio integrado, porque la provincia de Buenos Aires no formó parte del debate constitucional. Así es. Y recién cuando se integró Buenos Aires a todo el proceso constitucional, nos quedaba pendiente definir la capital del país. Claro. Con lo cual, entre 1816 y 1880 se dio todo un proceso de independencia de la República Argentina, que a nuestro modo de ver se completa o se integra con una fecha también muy importante, como es la de la sanción de la Ley Sáenz Peña, que le da a ese nuevo país el acceso a la democracia constitucional, con una nueva ley electoral, la Ley Sáenz Peña. Entonces, ahí creemos que el rol de Hipólito Yrigoyen como líder de ese proceso ha sido importante, ha sido revolucionario en el sentido de generó condiciones nuevas que no han vuelto atrás en cuanto al régimen electoral. Se fue mejorando, pero la ley Sáenz Peña en aquel momento significó un cambio sustancial, permitió que otras fuerzas políticas tuvieran participación electoral, que representaran a sectores que hasta ese momento no estaban representados, que se integraran los cuerpos legislativos con representación de las minorías, y eso creemos, estamos seguros, que fue parte de ese proceso de independencia en donde después sí, con Irigoyen en el gobierno y con una idea muy clara de hacia dónde direccionar el país, se fue complementando con lo que Irigoyen decía, la reparación nacional, ¿no? ¿Qué hacer desde el gobierno, una fuerza política como el radicalismo, para reparar todo lo que había faltado en los años anteriores? Y todo ese proceso, a nuestro modo de ver, nos desemboca hoy, 200 años después, en un país independiente, con muchas asignaturas pendientes, pero con una agenda que nos interpela a recuperar, yo diría, esas reformas que planteó Irigoyen en sus gobiernos y que en algún caso están todavía pendientes, ¿no? Volviendo a que uno no puede hacer historia, no puede hacer memoria sin contextualizar, esto de ese trabajo de armar esa historia, por un tiempo, por un momento, está armándose toda una independencia que nos bendice, nos derrama, nos impregna a todos. Pero también ese ciudadano, ese hombre libre, también está tomando alas y creo que eso es lo muy saludable que ocurre en estos procesos. No considerar a ese hombre, ese ciudadano, como un hombre que lo vas dotando de derechos, lo vas empoderando, pero en el mejor sentido de la palabra. Y en ese proceso también ha ocurrido, ¿no? Claro, es interesante ver
lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816, su conformación social, a lo que eran en 1853 o en 1880, donde ya, por ejemplo, en 1880 ya había una fuerte corriente inmigratoria que no la teníamos 50 años antes. Entonces, los primeros sindicatos en nuestro país son del año 1877. Nadie pensaba en 1816 en poner en ninguna declaración de la independencia ninguna referencia al sindicalismo, a los trabajadores, porque no existían como sujeto de derechos. Recién con el manifiesto comunista que se empieza a dar en Europa a mediados del siglo XIX se empieza a discutir, y a partir de ahí en 1891 con la encíclica Rerum Novarum, que por primera vez el papado toma los derechos sociales. Entonces hay todo un cambio de contexto que los países deben ir adecuándolos a un ritmo distinto al nuestro, que es el ritmo de la vertiginosidad, la inmediatez, la hiperinformación. Bueno, los procesos eran mucho más lentos, por eso llevaban más tiempo, por eso un rol importante que creo que hay que rescatar mucho de esas generaciones de argentinos, de dirigentes, ha sido el de la educación. O sea, partíamos de ciudadanos con poco acceso a la educación, y ha sido un objetivo de Sarmiento en su momento, continuado por Avellaneda, muy profundizado por el presidente Irigoyen. Comentábamos antes, durante su presidencia Irigoyen fundó 3.000 escuelas. Los 100 años que se cumplen de escuela, esos 100 años uno va a llevar una bandera, porque nosotros que trabajamos con el tema de la bandera, entramos en lugares que decimos, hace 100 años que era esto, era Irigoyen acercando escuela a lugares que eran, me imagino, su concepto de política era acercar las escuelas donde estaba el hombre que necesitaba educarse. Y bueno, vos acordate, Jorge, que el primer censo que hizo Sarmiento arrojó que el 87% de la población era analfabeta. Entonces Sarmiento dice, acá no podemos construir un país, por más que tengamos la independencia declarada, y aún la Constitución. Entonces se aboca al trabajo de fomentar la educación. Irigoyen lo completa, creemos nosotros, de modo muy contundente con estas 3.000 escuelas, que no era solo hacer el edificio, porque esto hasta eso era una cuestión presupuestaria. Bueno, si está el dinero se hacía el edificio, era después dotarlo de los docentes y seducir a los docentes a que vayan a trabajar en esos lugares, en condiciones de muchas veces muy difíciles de vida. Entonces había que preparar la escuela, y que la escuela también sea la casa para el docente y su familia. O sea, es todo un cambio que se ha ido dando con el tiempo, y nosotros reivindicamos muy fuertemente la tarea de Irigoyen, que quizás no sea la que más se divulga, pero que estamos seguros que ha sentado bases muy fuertes en el país. Ahora, queda como flotando el concepto que podría estar, al llevarla a las escuelas, a las zonas donde se necesitaba escuelas, en el campo, el concepto del arraigo, digo, que no se muevan, que siga produciendo ahí, pero me gustaría que en el próximo segmento podamos hablar de cómo se mueve esa producción, cómo dotamos desde ese concepto de la independencia en construcción, cómo movemos, y la presencia del ferrocarril, si es que se puede, y lo hablamos, ¿eh? ¿Cómo no? Ya volvemos en la posta de la independencia. En Posta de la Independencia continuamos acompañados por el doctor Fernando Blanco Muñoz, que es secretario general del Instituto Nacional Irigoyeniano. Doc, habíamos propuesto una idea de hablar de la conectividad de la producción de este prohombre que ha sido Hipólito Yrigoyen, y su legado, su concepto, su visión, su mirada, que podemos advertir con el paso del tiempo que esas cosas han sido notables, certeras y en muchos de los casos exitosas para continuar la construcción de un país, ¿no? Sí, indudablemente Irigoyen ya está dentro de la categoría de los próceres argentinos, ¿no? Más allá de su pertenencia partidaria, me parece que socialmente ya está así reconocido, con sus luces y sus sombras como todo ser humano. Creo que también hemos pasado por una etapa de la historia argentina en donde a los próceres los llevábamos a un lugar donde los convertíamos en bronce y los deshumanizábamos. Sí, sí. Y creo que nuestra obligación hoy por hoy es difundir
los hombres y mujeres que estaban atrás de esas estatuas que hoy vemos en plazas o nombres de calles. Es decir, aciertos y errores, por supuesto. En el caso de Irigoyen, y en función de tu reflexión, Carlos, creo que un aporte grande de su ideario ha sido no solo ver cómo llegar al gobierno, sino en el gobierno cómo impulsar esa reparación nacional a través de una reforma que nosotros denominamos la reforma patrimonial, ¿no? Es decir, cuáles eran los temas desde el punto de vista del patrimonio del país que Irigoyen consideraba que había que atacar y avanzar. Uno era la tierra. Argentina era un país geográficamente muy extenso, igual que ahora, pero donde el Estado no tenía imperio, no tenía posesión de la tierra en muchas zonas. Entonces, Irigoyen toma la decisión de un Estado muy presente ahí. El segundo punto fue el subsuelo. Empieza durante la presidencia de Irigoyen a tener un rol fundamental el petróleo, el gas y el petróleo. Y el tercero, los ferrocarriles. Vuelvo al petróleo. Tan importante era el petróleo para Irigoyen, entendiendo lo que era como insumo de un país, que cuando aparecen los primeros pozos en Comodoro Rivadavia y que se empieza a hacer la exploración primero y la explotación después, Irigoyen quiere ir a ver de qué se trata y cómo se trabaja eso. Y fíjense lo que es la historia comparado con la actualidad. De su bolsillo, Irigoyen se pagó el pasaje en tren de Buenos Aires a Bahía Blanca, llegaba el tren hasta Bahía Blanca, y de ahí en barco hasta Comodoro Rivadavia. Para ver, ¡qué increíble! Para ver en territorio qué pasaba con la industria del petróleo. A su costo siendo el presidente de la República. Ahí tomó contacto, vio que era una industria pujante, vio las condiciones laborales, que también hizo revisar, y a partir de ahí diseñó una política petrolera a partir de la fundación de lo que hoy tenemos todavía, que es YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. O sea, un presidente muy activo en ese tema y además muy claro en cuanto a que el dominio del subsuelo es del Estado. Bajo ningún concepto, en ningún momento, Irigoyen tuvo duda respecto a que lo que había abajo de la tierra era argentino, no era de nadie más que del pueblo argentino, y así organizó por eso una empresa estatal de exploración y explotación petrolera. Y el tercer tema, los ferrocarriles, porque lo que vos decías, todo lo que un gobierno puede diseñar, definir, impulsar en materia productiva, después lo tiene que hacer girar por el país o exportarlo. Entonces ahí nosotros teníamos una matriz ferroviaria diseñada por los ingleses, por supuesto con la visión de los ingleses y los intereses de los ingleses, que lo único que les interesaba era que los productos argentinos llegaban al puerto de Buenos Aires y ellos subirlos a sus barcos y llevárselos a Inglaterra. Como materia prima. Entonces toda la red ferroviaria desembocaba en Buenos Aires. Irigoyen, lo que también es histórico, rompe con eso y crea el ferrocarril del norte, que está de Guaytiquima, que une por primera vez a la Argentina con el Pacífico. Así es. Buscando una salida y una entrada para los productos argentinos hacia Chile, de Chile hacia Argentina, desde el Pacífico a donde fuere. Rompiendo un centralismo fuerte, ¿no?, que se iba creando y que se estaba... Qué visionario, qué hombre federal, ¿no? Yo creo que rompiendo un centralismo y generando un federalismo real. Porque también es cierto que las discusiones en la Argentina habían pasado entre unitarios y federales. La Constitución en el 53 había cerrado esa discusión adoptando la forma federal de gobierno, pero después los gobiernos, aún bajo la forma federal, fueron muy centralistas. Irigoyen, aunque parezca mentira, con este tipo de política ejerce un federalismo real, en donde a las economías regionales les da una salida sin tener que venir a Buenos Aires y genera un polo productivo muy fuerte que no había.
Después, pero fíjate lo que te dijo él de la salida del Pacífico. Pasaron muchos años para que nosotros hoy recién tengamos la salida al Pacífico, porque en algún momento se fueron interrumpiendo esos procesos. O sea, este camino a la independencia que uno habla, mirá cómo se va cortando y cómo se va armando de alguna forma, ¿no? Y ahora, recién ahora estamos con un proyecto de construcción de un túnel San Juan Laguna Negra que permitiría cruzar la cordillera, por supuesto, de Argentina a Chile, de Chile a Argentina, a la altura de San Juan, un gran canal económico que queda por fuera de la temporada de nieve de Mendoza. Vieron que Mendoza muchas veces los kilómetros de camiones que no pueden pasar por la nevada. Bueno, el proyecto que está en marcha ahora, que es un proyecto a largo plazo, construir esa obra lleva no menos de 10, 12 años, pero lo que va a generar son las condiciones para que la mercadería, sobre todo la que venga de lo que es la Ruta 14, nuestra Mesopotamia, aún de Brasil, y que la Argentina se convierta en un paso obligado para salir al Pacífico, se puede hacer durante todo el año sin restricciones porque en esa latitud no nieva. Ese pensamiento ya lo tenía Irigoyen en los años 1917, 18, 20, cuando fue el gobierno, para nuestro norte argentino, para esto que nosotros llamamos el escenario de nuestra independencia, ¿no? Fíjate vos lo que era este hombre y qué monstruo la visión política para desarrollar lo que era este país. Sí, yo ahí reivindico a Irigoyen y a su equipo de gobierno, ¿no? Porque... Hombres muy fuertes. Sí, hombres fuertes, gobernadores que también entendieron en su momento cuál era el mensaje. ¿Podemos recordar alguno? Bueno, en el caso, los cancilleres de Irigoyen fueron muy potentes, porque para todo esto también se necesitaba generar las condiciones geopolíticas internacionales. Honorio Pueyrredón ha sido un canciller de lujo que ha tenido la Argentina durante el gobierno de Irigoyen, Tomás Le Breton, que a veces no son tan conocidos, pero que también son parte de una historia muy rica que tiene la Argentina. En algunas ciudades a lo mejor les suena como calle, y hay gente que vive en calles que no sabe de quién se trata, claro. Pero ha sido un aporte muy interesante que describió y definió un nuevo país, ¿no? Y que lo continuó el presidente Alvear, porque también desmitificar esa pelea entre Irigoyen y Alvear. Totalmente. Las grandes políticas del radicalismo fueron planteadas filosóficamente por Alem y por Irigoyen, después ejecutivamente llevadas adelante por Irigoyen y continuadas por Alvear. O sea, hay una continuidad muy clara en donde es una fuerza política con un sustento filosófico muy fuerte que ha diseñado en ese momento ese país. Ahora, Doc, cuando uno mira en apariencia por la superficie solamente, esos tiempos uno lo mira como liderazgos muy fuertes y la existencia de un equipo trabajando, sosteniendo, intercambiando opinión, engordando intelectualmente la opinión del líder, pareciera que no es de esa época, sino muy desde aquí, de estos tiempos. Y de verdad se daba esto con su gabinete, con la gente que estaba muy cerca de Irigoyen, para construir estas ideas y llevarla en la culminación del saber o del poder para ese tiempo. Sí, porque en cualquier tiempo, si bien el poder ejecutivo es unipersonal, es imposible pensar que una sola persona pueda cargarse sobre los hombros un gobierno de un país. Entonces, es cierto que Irigoyen ha sido un líder muy potente, ha sido un líder muy claro en cuanto a las directivas, hacia dónde va, pero después necesitó de un Valentín Vergara en el Congreso para que manejara las mayorías y que tratara de sacar las leyes que el Poder Ejecutivo necesitaba. Entonces, quizás no era la imagen del equipo que tenemos hoy, ¿no? Pero realmente sí era para la época un grupo de gente que había estado en la lucha, había estado en la revolución, que habían compartido un ideario desde el inicio y que se sentaban y tenían reuniones de gabinete, aunque parezca una cosa medio rara, claro. Pero se sentaban y tenían reuniones de gabinete y el presidente estaba ahí presente. El presidente tenía una carga administrativa que hoy para nosotros sería increíble, porque los nombramientos de las maestras de las escuelas las hacía el presidente por decreto,
o el presidente de la República nombraba a los enfermeros en los hospitales militares. Están los pliegos, son materia de investigación histórica. Claro. O sea, tenía una carga administrativa muy grande, pero así todo había un diseño de país y hombres que lo llevaban adelante. Seguro. Hacemos una pausa, ¿eh? Vamos. Con Jorge Mendía, con el doctor Fernando Blanco Muño. Ya volvemos en Posta de la Independencia. En nuestra Posta de la Independencia acometemos el tramo final de estos muy agradables encuentros, hoy con la visita extraordinaria del doctor Fernando Blanco Muño, que es secretario general del Instituto Nacional Irigoyeniano. Ya casi me sale naturalmente, ¿eh? Bueno, y habíamos hablado, Jorge, yo sé que el tema de haber abierto nuestra conversación con la ley Sáenz Peña en esta construcción, como una construcción permanente, la de la independencia, supongo que te quedó alguna inquietud con respecto a ese tema. Mañana tenemos elecciones en nuestra provincia de Tucumán y con la ley Sáenz Peña, el voto secreto y obligatorio y universal, por cierto. Un hombre llamado Sáenz Peña, pero que el nombre sería perfecto, la ley Irigoyen, ¿no? Y esto de las políticas para todos, las políticas que no era solamente para su partido o que beneficiaba a su partido, sino que era un hombre que pensaba cómo brindaba soluciones a todos los argentinos y también un pensamiento sudamericano de este hombre. Bueno, claro, vos fíjate que la ley Sáenz Peña, la característica, lo que estudiamos en el colegio es el voto secreto, universal, es decir, para todos. En aquel momento esa universalidad estaba dirigida a solo varones, después se completó con el voto femenino, pero y obligatorio, con un padrón que no había, que no existía. Entonces, ha sido una gran política. Yo creo que si uno revisa la historia argentina, hay pocos hechos en donde la clase dominante entregue una acción de gobierno que sepa, al momento que lo está entregando, que está firmando el acta de defunción. Totalmente. Porque nunca más la aristocracia, la oligarquía argentina volvió al poder, sino a través o del fraude o de golpes militares, con el voto. ¿Por qué? Porque la ley Sáenz Peña modificó el escenario electoral. Y la modificación básica ha sido la universalidad, que sea el voto para todos y que todos los ciudadanos estén en condiciones de ejercerlo, que se expresen, que esa representación quede plasmada en los cuerpos parlamentarios. Nosotros veníamos de un sistema de lista completa, el que ganaba se llevaba todo, aún ganando por un voto. La ley Sáenz Peña lo que tiene de revolucionario es que le da participación a las minorías, por lo menos a la primera minoría. Y en ese momento fue histórico y revolucionario, porque así accedieron al Congreso expresiones que no hubieran entrado nunca con el sistema de lista completa. Sistema que además ha caído en desuso en el mundo, que respondía a una época y que razonablemente hoy por hoy ha tenido una evolución que nos lleva a nuestros sistemas electorales, donde la universalidad efectivamente ya es para todos, sumado las mujeres, y creo que con un nivel de representación mucho más genuino. Qué construcción que nos dio este hombre para nuestra independencia, la independencia argentina, y bueno, también ha sido un faro para Sudamérica, ¿no? Porque me imagino que lo estuvieron mirando todos los presidentes sudamericanos a este hombre y tratando de llevar las mismas políticas para sus países. Y sí, fíjate por ejemplo que en Perú se fundó un partido a la luz del proceso que lideró Irigoyen en la Argentina, ¿no? El APRA, con Raúl Haya de la Torre, Haya de la Torre tomó los principios del irigoyenismo y fundó un partido que después en Perú llegó a ejercer la presidencia muchas veces, con lo cual sí, ha sido un proceso que se dio en toda América Latina y que no da porque seguro no tenemos tiempo, pero que se completó también con el apoyo de Irigoyen a la reforma universitaria, ¿no? El otro gran pilar del gobierno de Irigoyen, 1918, y el apoyo a lo que fue el movimiento reformista en la universidad. El año pasado cumplimos los 100 años. 100 años de la reforma. Porque acá nosotros en Tucumán tenemos nuestra universidad que se nacionalizó y es la Universidad Nacional de Tucumán. Claro,
Sí, en eso también quiero ser justo, porque muchas veces, dice la reforma universitaria es de Irigoyen. La reforma universitaria es un proceso autónomo que encontró en el gobierno de Irigoyen todo el apoyo para que se pudiera hacer. Es muy probable que si hubiera habido otro presidente, la reforma no hubiera avanzado o hubiera sido acallada. Opacada, claro. Yo creo que ese es el valor que tiene Irigoyen respecto a la reforma universitaria, del mismo modo que en los temas laborales, que a veces también quedan en un segundo plano, pero la jornada de 8 horas de trabajo es una ley de Irigoyen, el guardapolvo blanco igualando y que la educación pública es de Irigoyen, el 1 de mayo se celebra como Día del Trabajador por decreto del presidente Irigoyen, es decir, hubo una serie de... La primera ley de accidentes de trabajo en la Argentina es del gobierno de Irigoyen y son todos pasos que se fueron dando también en un contexto que lo fueron permitiendo. A lo mejor 20 años antes era imposible dar esa discusión porque no estaba en agenda siquiera. Bueno, el gobierno de Irigoyen lo permitió. Él ha sido un hombre revolucionario. ¿Cómo no iba a respetar todas esas revoluciones? Pienso desde un concepto político y como hombre político tener esa mirada, ¿no? Sí, es muy interesante el rol del Estado que cumple desde el irigoyenismo en las relaciones laborales, porque hasta la llegada de Irigoyen el Estado era el abogado defensor del empleador. Entonces, cuando había conflictos laborales, los empleadores iban a ver al gobierno y el gobierno siempre laudaba a favor del empleador en contra del trabajador. Cuando se dan los primeros conflictos y los empleadores creen que se van a encontrar con el mismo resultado, Irigoyen lo que lo sienta en una mesa y trata de acordar, acercar, pero nunca de laudar a favor del empleador. Entonces, esa dinámica, que a lo mejor ahora parecería escasa o que no alcanzaría, en aquel momento también fue revolucionaria, porque los trabajadores sabían y la representación gremial sabían que en el Poder Ejecutivo encontraban el lugar donde discutir aumentos de sueldo, condiciones de trabajo. Por supuesto que en la expresión del movimiento obrero había posiciones a veces más radicalizadas que llevaron a episodios muy tristes que se vivieron durante la presidencia de Irigoyen, pero el nuevo rol del Estado en el marco de las relaciones laborales también es un tema muy importante de la agenda del presidente Irigoyen. Corresponde decirte, doctor, que ha sido una jornada memorable para nuestra posta de la Independencia, un gran aporte al gran tema que tiene nuestra posta, y desde seguro que nos quedan temas abiertos para que volvamos en otra visita a conversarlos, porque yo creo que es muy saludable que en este tono podamos contribuir con aportes desde la investigación, desde el saber, desde no la pasión panfletaria, sino desde lo que queda después que uno estudia, no tratando de teñirlo de un determinado color, sino siendo ecuánime, siendo recto, siendo justo, siendo un observador de aquellos tiempos que nos han legado los prohombres de la vida argentina. Bueno, eso es lo que tratamos en el instituto, por supuesto que con mucha pasión, pero con una pasión que queda adentro nuestro al momento de compartir lo que es la investigación, lo que es el estudio, lo que es las conclusiones y generar un debate. En definitiva, eso es lo más importante, que el ciudadano pueda tomarse de lo que nos escucha y que en todo caso a lo mejor le generemos alguna expectativa y que relea o que lea y que a partir de ahí vuelva sobre estos temas que creo que son los que han sentado las bases de nuestro país, ¿no? Seguro, muchas gracias. Jorge, en 7 días estamos de vuelta acá. Un gran programa hoy, ¿eh, Carlos? Sí, seguro. Muchísimas gracias. Vamos. Bueno, con Jorge Atilio Mendía, el presidente de la Fundación del Bicentenario, esta vez con una muy notable visita del secretario general del Instituto Nacional Irigoyeniano, el doctor Fernando Blanco Muño, que nos ha visitado. Cerramos este capítulo de nuestra posta de la Independencia. Hasta dentro de 7 días. Capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy.
Paysazú, me enamora la patria en la gran